¿Qué tal? El Señor les bendiga. En estos días vamos a comenzar una nueva mirada sobre el libro de Apocalipsis y especialmente vamos a centrarnos en el mensaje del Señor Jesucristo dictado a Juan, a uno de sus discípulos que formaba parte de los 12, y Juan va a escribirle a 7 iglesias los 7 mensajes que el Señor Jesús le va a dictar, lógicamente de su mente, de sus sentimientos, de su corazón, a 7 iglesias que estaban funcionando, que eran en algunos casos grandes, otras eran más pequeñas, algunas estaban sufriendo, otras estaban pasando tiempos de prueba. Y entonces allí vienen 7 mensajes que son los que nosotros vamos a ir mirando uno por uno en este tiempo. Pero quería decirles que Juan el amado, como le conocemos al último de los apóstoles que quedó, Juan vio 2 persecuciones. La persecución de Nerón en los años 64 después de Cristo, y luego vino la de Domiciano cuando ya él rayaba los 90 y tantos años. Entonces Juan vio morir miles de cristianos que fueron entregados allá en la época de Nerón en los circos romanos y atravesado por las armas de los gladiadores que luchaban y combatían por su libertad o por dinero en esos circos donde se le entregaba pan a las personas que asistían, y de esa forma cubrían muchas de las corrupciones que había en el gobierno de Nerón. Muy bien, quiero leer solamente algunos versículos. El versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Estas serían Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y así, de esa forma, el apóstol Juan comienza a contar cómo él va a parar a la isla de Patmos, una isla de unos 16 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, que estaba a unos 60 kilómetros dentro del mar, a 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso, donde Juan vivía. Se calcula que junto con Timoteo, el hijo espiritual y maravilloso hijo espiritual que había tenido el apóstol Pablo. Así que, hermanos, Juan sufre el ataque despiadado de Domiciano, lo toma prisionero ya ancianito, lo toma prisionero y en esa condición lo lleva delante de una cantidad de gente, príncipes y toda la corte de este emperador, creyendo que se va a burlar del último de los apóstoles, que lógicamente hasta ese momento ya son muy, muy famosos, muy reconocidos. Entonces quiere dejarlo en burla, matarlo delante de todos, mostrando su poderío y de que él también es una especie de semidios. Entonces Domiciano hace que le abran la boca al anciano Juan y le colocan veneno, un veneno mortal, veneno que hincha, que inflama todo el cuerpo cuando comienza a hacer efecto, y luego la persona termina asfixiada porque ya no puede
mover sus músculos a causa de la inflamación y muere ante una tremenda agonía. Entonces Domiciano envenenó a Juan, mas pasaron las horas y Domiciano esperaba reírse y levantar el aplauso de la multitud ante la muerte de Juan, pero pasaron las horas y Juan seguía tan sano y tan normal como siempre lo había sido. No hubo en él ningún tipo de efecto, no hubo ningún tipo de daño, y de esa manera Domiciano, muy enojado, tomando a uno de sus soldados, le ordenó que le colocaran el veneno en la boca, pensando que ese veneno estaba vencido, que no tenía poder. Sin embargo, el soldado cayó casi a los 2-3 minutos, cayó al piso muerto ante el susto y el miedo de todas las miradas que se habían dirigido hacia Juan, sabiendo que algo sobrenatural, algo tremendo había en la vida del pequeño anciano. Así que Domiciano, no conforme con eso, hizo calentar un caldero con aceite y echó allí con una especie de andamio, echó a Juan dentro de ese aceite hirviendo. Lógicamente aparecieron las heridas y lo dejaron tirado en el patio donde había sucedido esta tortura. Pero a medida que pasaron los días, las heridas se cicatrizaron, las llagas se fueron, las ampollas de los quemados desaparecieron por completo y Juan estaba otra vez totalmente sano. Domiciano, para no pasar vergüenza, porque sabía que estaba peleando contra algo que podía percibir que era más allá del humano, entonces envía a Juan deportado a la isla de Patmos, la cual he mencionado anteriormente. Y allí, orando al Señor, en un día, dicen el día del Señor, se le aparece Jesús. Un Jesús totalmente diferente al que él había conocido 60 y tantos años atrás, a ese Jesús carpintero, a ese Jesús de Nazaret, a ese Jesús que se movía entre las multitudes, al hijo de María, a quien muchas veces lo vio junto a sus hermanos yendo a alguna fiesta. Bueno, ese Jesús que fue tomado, juzgado y condenado en la cruz del Calvario, ahora está detrás de él, y cuando Juan se da vuelta, descubre ahora un Jesús totalmente diferente, ceñido como un rey, ceñido para la guerra, como un gran guerrero, con ropas tremendas, brillantes, su cara, sus manos, sus pies brillan, dice, como el bronce bruñido, y también tiene un cinto cruzando su pecho, un cinto de oro, en el cual está escrito la expresión Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahora, después de tanto tiempo, Juan descubre que todo en la vida de Jesús es total autoridad. Él es el que está sentado a la diestra de Dios Padre y defiende y edifica a su iglesia. Así que entonces allí comienza ese acercamiento de Juan para oír. Pareciera que parte de lo que él recibió en la isla de Patmos. Allí Domiciano muere y sube un tal Nerva, otro emperador, y libera al anciano Juan, y entonces Juan vuelve a la iglesia de Éfeso, y seguramente que allí termina de escribir el libro de Apocalipsis con todas sus revelaciones, con toda un montón de visiones que no viene al caso ahora para mirarlas, sino nos vamos a centrar solamente en las iglesias ya existentes de ese tiempo, y vamos a oír el mensaje que Jesús tiene para cada una de ellas, un mensaje de esperanza, un llamado de atención, y también el cuidado de Dios sobre su pueblo
y sobre nuestras vidas hoy que seguimos escribiendo la historia de la Iglesia. Gracias.